A mediados de los años 2000, si eras presidente, director ejecutivo o una persona importante de negocios, probablemente llevabas un BlackBerry en el bolsillo. Tener uno no solo era una herramienta de trabajo, era una señal de estatus, influencia y poder. Los dispositivos BlackBerry eran tan populares que muchos usuarios desarrollaron una auténtica dependencia. Revisaban correos constantemente y respondían mensajes a cualquier hora y permanecían conectados prácticamente todo el día. La prensa incluso acuñó un apodo para describir el fenómeno: Crackberry, una referencia a la enorme adicción que generaban estos teléfonos entre sus usuarios más fieles. Durante años, parecía imposible imaginar un mundo sin BlackBerry. La compañía dominaba el mercado corporativo y sus competidores parecían incapaces de desafiar su liderazgo. Pero en enero de 2007, un hombre subió a un escenario en California y presentó un dispositivo que cambiaría para siempre la industria tecnológica. Y BlackBerry no entendió el peligro. La historia comenzó en Canadá. Una pequeña empresa llamada Research in Motion buscaba crear soluciones innovadoras para la comunicación inalámbrica. Sus fundadores tenían una visión clara: permitir que las personas enviaran y recibieran información desde cualquier lugar. Algo que hoy parece normal, pero que en los años 90 era revolucionario. El gran avance llegó con el correo electrónico móvil. Por primera vez, ejecutivos y profesionales podían mantenerse conectados incluso cuando estaban lejos de la oficina. La propuesta era simple y poderosa: seguridad, confiabilidad y productividad. Tres características que conquistaron rápidamente al mundo empresarial. Mientras otros fabricantes competían por funciones llamativas, BlackBerry se convirtió en la herramienta indispensable para quienes necesitaban trabajar. Una de las más grandes fortalezas de BlackBerry era algo que hoy parece simple: su teclado físico. Mientras otros teléfonos obligaban a usar teclas numéricas incómodas, BlackBerry ofrecía un teclado completo que permitía redactar correos con rapidez y precisión. Para millones de usuarios corporativos, el teclado se convirtió en una ventaja imposible de abandonar. Responder correos, organizar reuniones y comunicarse con equipos completos era mucho más eficiente que en cualquier dispositivo de la competencia. A medida que la adopción crecía, BlackBerry comenzó a construir algo todavía más valioso que la tecnología: lealtad. Los usuarios estaban convencidos de que ningún otro teléfono podía ofrecer la misma experiencia de trabajo. Los gobiernos también confiaban en la plataforma. Gracias a su seguridad y cifrado, BlackBerry se convirtió en una herramienta utilizada por funcionarios, agencias gubernamentales y altos ejecutivos en distintos países. La empresa había encontrado una fórmula extraordinaria: clientes fieles, una marca respetada y una posición dominante en el mercado corporativo. Desde dentro, parecía que el futuro estaba completamente asegurado. Y precisamente ahí comenzaba el problema. Para el 2007, BlackBerry era una de las compañías tecnológicas más admiradas del planeta. Millones de personas utilizaban sus dispositivos y la empresa continuaba creciendo a gran velocidad. Sus ingresos aumentaban año tras año. Los inversionistas celebraban los resultados y los directivos veían pocas razones para modificar una estrategia que parecía funcionar perfectamente. En muchos mercados, BlackBerry era sinónimo de teléfono inteligente. La compañía había construido una posición tan fuerte que resultaba difícil imaginar que alguien pudiera desplazarlo. Sin embargo, el éxito suele generar un riesgo invisible. Cuando una empresa domina durante demasiado tiempo, puede comenzar a confundir lo que sus clientes quieren hoy con lo que necesitarán mañana. Mientras BlackBerry celebraba su liderazgo, otra compañía estaba preparando una visión completamente diferente del futuro. No buscaba mejorar el correo electrónico móvil, no buscaba perfeccionar los teclados físicos. Buscaba reinventar por completo el teléfono. Y muy pronto demostraría que el mercado estaba cambiando mucho más rápido de lo que BlackBerry imaginaba. El 9 de enero de 2007, durante una conferencia en San Francisco, una presentación cambiaría para siempre la historia de la tecnología. Frente a miles de asistentes, Steve Jobs anunció un producto que combinaba un teléfono, un reproductor de música y un dispositivo de Internet en una sola pantalla táctil. Era el nacimiento del iPhone. La reacción inicial dentro de BlackBerry fue sorprendentemente tranquila. Muchos ejecutivos consideraban que aquel dispositivo tenía problemas
evidente. Carecía de teclado físico. Era más caro que varios competidores y parecía orientado al entretenimiento más que a la productividad. Desde la perspectiva de BlackBerry, el análisis parecía razonable. Sus clientes más importantes eran empresas, gobiernos y profesionales. Personas que necesitaban escribir correos electrónicos constantemente. ¿Quién querría reemplazar un teclado eficiente por una pantalla completamente táctil? Pero estaban observando el mercado equivocado. Mientras BlackBerry seguía pensando principalmente en ejecutivos y departamentos de tecnología, Apple estaba pensando en algo mucho más grande: el consumidor común. Millones de personas que no buscaban trabajar más rápido, buscaban una experiencia mejor. La diferencia parecía pequeña. En realidad, era gigantesca. BlackBerry veía un teléfono. Apple veía una plataforma. BlackBerry veía correos electrónicos. Apple veía aplicaciones, entretenimiento, navegación y servicios digitales integrados. A medida que el iPhone ganaba popularidad, BlackBerry respondió. Pero lo hizo lentamente. Sus directivos seguían convencidos de que los consumidores eventualmente regresarían a los teclados físicos y que las pantallas táctiles eran una moda pasajera. El problema no era únicamente tecnológico, era cultural. A la compañía le resultaba difícil aceptar que sus fortalezas se estaban convirtiendo en debilidades. Cuando BlackBerry finalmente lanzó dispositivos táctiles para competir, ya iba varios pasos atrás. Sus sistemas operativos parecían anticuados frente a la experiencia fluida que ofrecían los nuevos teléfonos inteligentes. Y mientras BlackBerry intentaba adaptarse, otro competidor entró en escena: Android. Lo que comenzó como una alternativa al iPhone, pronto se transformó en un ecosistema global adoptado por numerosos fabricantes. La presión aumentaba desde todos los frentes. En apenas unos años, el mercado cambió por completo. Los consumidores dejaron de elegir teléfonos por su teclado. Comenzaron a elegirlos por sus aplicaciones, por sus pantallas, por sus cámaras, por sus ecosistemas digitales, y BlackBerry había tardado demasiado en comprender la nueva realidad. Fue a partir del año 2010 que la situación comenzó a deteriorarse rápidamente. Lo que durante años había sido una posición dominante empezó a desaparecer. Cada trimestre, BlackBerry perdía usuarios frente al iPhone y a los fabricantes que utilizaban Android. Los números eran cada vez más preocupantes. La participación de mercado descendía, las ventas se desaceleraban y los inversionistas comenzaban a cuestionar el futuro de la empresa. El gigante tecnológico que parecía invencible estaba entrando en crisis. La compañía intentó responder con nuevos dispositivos, nuevos sistemas operativos y nuevas estrategias, pero cada movimiento parecía llegar demasiado tarde. Mientras BlackBerry reaccionaba, sus competidores ya estaban definiendo el siguiente paso de la industria. En cuestión de pocos años, millones de usuarios abandonaron la plataforma. Los desarrolladores concentraron sus esfuerzos en iPhone y Android, dejando a BlackBerry con un ecosistema cada vez más pequeño y menos atractivo. La caída fue brutal. Una empresa que había definido la era inicial de los teléfonos inteligentes dejó de ser relevante para el consumidor promedio. El líder del mercado se convirtió en un espectador de una revolución que ayudó a crear, pero no supo dirigir. Sin embargo, la historia no terminó con una bancarrota espectacular. BlackBerry tomó una decisión difícil pero inteligente. En lugar de seguir compitiendo en un mercado que ya había perdido, comenzó a transformarse. Poco a poco, la empresa abandonó la fabricación de teléfonos y se enfocó en aquello que mejor sabía hacer: la seguridad informática y el software empresarial. Era una compañía diferente, mucho más pequeña, pero aún viva. Aunque BlackBerry nunca recuperó la influencia que tuvo en su mejor época, logró algo que muchas empresas no consiguen: adaptarse lo suficiente para sobrevivir. La caída de BlackBerry demuestra que el liderazgo actual no garantiza el liderazgo futuro. Las empresas suelen fracasar no porque ignoren a sus competidores, sino porque ignoran los cambios en el comportamiento de sus clientes. BlackBerry tenía la tecnología, tenía los clientes, tenía la marca, tenía los recursos y aún así perdió. No porque sus ingenieros fueran incapaces, no porque faltara dinero, no porque apareciera un competidor más grande. Perdió porque interpretó el futuro utilizando las reglas del pasado. Mientras sus directivos defendían los teclados físicos,
el mundo comenzaba a enamorarse de las pantallas táctiles. Mientras protegían su posición dominante, otros construían una nueva industria. La historia de BlackBerry es un recordatorio de que el éxito puede ser peligroso cuando genera exceso de confianza, porque a veces el más grande enemigo de una empresa no es la competencia, es la incapacidad de imaginar que el mundo puede cambiar. La próxima semana, en Capital Oscuro, Netflix versus Blockbuster. La increíble historia de la empresa que tuvo la oportunidad de comprar Netflix por una fracción de su valor actual y dijo que si te interesan las historias reales detrás del dinero, el poder, los imperios empresariales y los grandes errores corporativos, suscríbete a Capital Oscuro y no te lo pierdas.